hablando de coaching educativo. Y en tercer lugar, voy a hablar de un concepto, si me da tiempo, muy novedoso, apenas de un año, que están trabajando en Zaragoza, profesores tanto universitarios como no universitarios, que es el concepto de aulas felices. Cómo llevar el tema del bienestar, cómo llevar el tema de la felicidad al aula. Un concepto brutal, un concepto muy innovador, un concepto brillante, un concepto que está muy en boga ahora, que hay muchas escuelas que están adaptándolo y que yo creo que tiene que ver un poco también por la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Es un tema que tiene que ver con el positivismo, con el optimismo, con la resiliencia, con el concepto de la felicidad. Ahora veremos 3 o 4 rasgos y con eso yo creo que estaremos bien en tiempo, aproximadamente en torno a 3/4 de hora, para que luego podáis hacerme algunas preguntas si queréis sobre los conceptos que vamos a ver. ¿Cómo inicio yo básicamente las conferencias, los talleres, las charlas? Esto va a ser más que una conferencia, una charla coloquial. Siempre me gusta empezar con esta transparencia de aquí, que en teoría debería haber hecho pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, que es el corazón, no lo ha hecho, esta cosa de la tecnología, como decía Fernando, pero creo que es reveladora de lo que es la educación. Tal como decía Fernando en la presentación y Carmen, efectivamente yo soy licenciado en Psicología, soy coach educativo certificado por ICF, la International Course de Derechos, que es la asociación de mayor prestigio que hay en estos momentos en el ámbito del coaching, PEC también, aquí hay algunos compañeros, psicólogo especialista en coaching, homologado por los colegios oficiales de psicología, pero eso en realidad queda aparte con todo lo que a mí me interesa, quiero decir. Yo creo que donde hay que poner el acento, el énfasis es quién eres tú, cuál es tu actitud, y para mí lo que más me gusta, donde yo me siento como pez en el agua, es trabajando el mundo de la enseñanza, trabajando el mundo de la docencia, en fusionar, en maridar, que ahora está tan de moda, cómo puedo maridar estos dos conceptos que a mí me han atrapado desde siempre. Por una parte el coaching, que lo descubrí hace unos 10 años, y siempre la educación, la ponencia. Yo llevo casi 20 años siendo formador de formadores, como decía Fernando, no solo en el ámbito educativo, que en esto llevaré en torno a unos 15 años, sino también en el ámbito de la empresa, ¿no? Pero siempre me ha atrapado mucho el formar a otras personas a que desarrollen sus habilidades, sus talentos, ¿no? Por lo cual, aquí, para mí es importante esta imagen, porque yo creo que una imagen en muchos casos vale más que 1000 palabras, para detectar en este ámbito en el que estamos trabajando de la enseñanza, de la educación, que para mí es importante la vocación. Quiero decir, a mí cuando me preguntan y me dicen, oye, ¿y tú cómo te definirías? Yo me definiría más que como psicólogo, que también estoy muy orgulloso de ser psicólogo, como el coach educativo. A mí me gusta que me reconozcan como docente por vocación. Porque es eso lo que tenemos que buscar en la docencia. No creo que debiera haber nadie trabajando en el mundo de la enseñanza que no tuviera esa vocación, esa pasión por hacer las cosas, ¿no? Por formar a los demás, ¿no? Por hacer un mundo distinto. Y esto es de lo que voy a hablar ahora. De qué mundo, en qué mundo estamos viviendo y qué mundo queremos vivir a nivel metodológico. En el mundo que estamos viviendo hoy en día hay muchísimas voces ya internacionales. Al Gore lleva ya muchísimo tiempo que dice que o cambiamos esta era ecológica ya de una vez o el planeta se va, no funciona ya, ¿no? Yo digo, sí, es verdad, tenemos que mejorar la ecología, pero yo creo que no hay nada como desarrollar la ecología humana, la concepción de la riqueza humana, el desarrollar a las personas. Estamos en el momento clave para crecer personalmente, para pensar quiénes somos, qué queremos ser de mayores y a partir de ahí qué competencias necesitamos desarrollar o qué cosas tenemos que hacer de manera diferente. Por lo tanto, yo voy buscando un cambio metodológico, voy buscando, o el coaching educativo va buscando un cambio en la metodología, un cambio en las formas de hacer las cosas. Estamos inmersos en una época de crisis total, crisis financiera, crisis económica, pero también los teóricos dicen que esto no es solo una crisis financiera, una crisis económica, es una crisis fundamentalmente de valores, de una manera distinta de entender la vida que haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo ya no funciona. Estamos en un cambio de paradigma, aunque no nos queramos dar cuenta. Estábamos hace 10 años en la era industrial, esto que venía del siglo XIX, que lo único que se pretendía en la formación, hablo en educación, era formar a personas para trabajar en puestos de trabajo mecánicos, o sea, en líneas de producción, con lo cual lo único que se pretendía era dar 4 nociones básicas. Que supieran leer, que supieran escribir y algunas operaciones aritméticas, sumar, restar, dividir, para que pudieran desempeñar el trabajo. Esto hoy en día ya no funciona. Estamos en una sociedad distinta. La sociedad en 10 años ha pegado un vuelco brutal.
la sociedad se ha industrializado, de industrial se ha pasado a ser una sociedad más globalizada, es una sociedad donde las necesidades que tienen los alumnos son distintas y nosotros nos tenemos que adaptar desde el púlpito, desde la docencia, desde la maestría. Ya no sirve dar la misma información o realizar la misma clase magistral que estábamos haciendo hace unos años. Y esto es lo que quiero recoger en esta transparencia. El modelo educativo clásico, el que ya no funciona, el que tenemos que desterrar, aunque sí que es verdad que yo cuando voy a dar talleres, cuando voy a colegios, sigo encontrándome, yo parece que no haya cambiado el tiempo, porque yo empecé hace unos 40 años a formarme, o un poquito más quizás, y cuando yo entraba en el colegio es lo mismo que cuando yo entro ahora en los colegios. Está la mesa del profesor y luego los pupitres de los alumnos uno detrás de otro. Pero eso ya no puede funcionar así. La sociedad nos pide que hagamos cosas diferentes. El modelo clásico, que aún en muchas escuelas, en muchos colegios, en muchos centros académicos está funcionando, es este. Directivo, basado en los procesos de enseñanza, que tal como decía Fernando, era la transmisión de información. Hasta ahora el profesor lo único que hacía era, yo que soy el que más sabe de aquí, lo único que tengo que hacer es volcar esa información al alumno. Con eso es suficiente, porque el alumno hasta ahora, sin la tecnología, no tenía acceso a esa información. Con eso era más que suficiente. ¿Y cómo hacía la transmisión de información? Pues a través de cultivar una habilidad esencial, especial, que nosotros hemos, dijéramos, enfatizado mucho, que es la cualidad de la memoria. Simplemente el alumno lo que tenía que era recoger esa información, dijéramos, procesarla, recordarla y luego expulsarla en el examen. Con esto era suficiente. Era, por lo tanto, un modelo educativo clásico donde estábamos basados en el proceso de enseñanza, de transmisión de información. Yo vuelco toda la información, todo el contenido en el alumno y con esto tengo suficiente. Y además, solo me centro en las competencias curriculares. ¿Cuáles son las competencias académicas? El sumar, el restar, la composición química del agua, el H2O, etc. Esto sí que es verdad que sigue teniendo su utilidad, pero tenemos que pasar a un modelo educativo, dijéramos, más potente, distinto, donde en realidad pongamos mucho más énfasis, en lugar de la transmisión de información, que solo genera conocimiento, en el aprendizaje. El aprendizaje es lo que genera desarrollo del talento. Queremos alumnos que no solo tengan como papagayos que sepan una lección determinada, sino que sean capaces de dar respuesta a los conflictos que van a tener fuera del aula. Queremos personas maduras, queremos educar personas maduras y no fabricar títulos académicos. Los títulos académicos, simplemente sin una cabeza amueblada, no sirven para nada. Y hoy en día las organizaciones, en general las empresas, lo que solicitan son personas que sean capaces de relacionarse bien con los demás, que sean capaces de trabajar en equipo, que sean capaces de elaborar una idea, de tener pensamiento crítico. Lo que dice la UNESCO ya, referente a las competencias del siglo XXI, es que con las competencias curriculares, o sea, lo que nos enseñan en el colegio, los ríos, las ciudades, los países, las matemáticas, con eso no vamos a poder funcionar a partir de ahora. Vamos a necesitar 3 competencias básicas. Las competencias de pensamiento, pensamiento crítico, es ser capaz de formar personas maduras, personas que sean capaces de pensar por sí mismos, de tomar responsabilidad, de elaborar ideas, de trabajar en equipo, de diferenciar entre el razonamiento deductivo e inductivo. Es muy importante también el saber diferenciar hechos de opiniones, personas realmente que sepan adecuarse a lo que es la sociedad en este momento, que sepan dar respuesta a contextos diferentes, que sepan adaptarse a momentos distintos, que sean innovadores, que sean emprendedores. Estas son las personas que necesitamos en este momento. Respecto a las competencias intelectuales. Pero también necesitamos personas que dominen las competencias relacionales, que sepan comunicarse, que sepan la diferencia que hay entre la comunicación verbal y la no verbal y cuál es la más importante. Que sepan la importancia del lenguaje en el futuro, dijéramos en la prospección del futuro, en cómo puede determinar el lenguaje mi vida, ¿no? Cómo puede cambiar mi vida y la de los demás. En la importancia del lenguaje que se ha descubierto a partir del siglo XIX. Y cómo no puedo olvidarme de las competencias emocionales.
cada vez es más importante hablar de emociones en el aula. Esto hace 10 años era impensable. Ningún profesor hablaba de emociones en el aula, de cómo gestionar las emociones, de lo que llamaba Goleman la inteligencia emocional, que no es más que conocernos a nosotros mismos, ver cómo reaccionamos ante determinadas situaciones, ver cómo reaccionan los demás, tener la empatía suficiente para entender al otro y a partir de ahí gestionar las emociones. Esto es lo que nos va a dar el futuro, esto es lo que va a hacer que el país sea diferente, esto es lo que se está solicitando desde las bases. Pero ahora voy a hacer un ejercicio para que veáis cómo la educación aún está en el siglo XIX. No sé si alguien de aquí veía la serie Águila Roja. ¿Alguien la veía? Los capítulos. Y ya que te voy a poner ahí, te voy a preguntar, ¿eh? ¿Alguien? Bueno, tú conocías, veías la serie, ¿no? Pero entera no, algún capítulo. ¿El profesor lo seguías? ¿El chico joven este? Sí, el chico joven, sí. ¿Cómo daba las clases, tía? Pues como si estuviera jugando Muy bien. o ¿Qué te voy a sacar no, aquí, eh? una clase de eso, sino como es eso. Jugando. Muy de tú a tú. Perfecto, perfecto. Lo ha dicho claramente. Quiero decir, si seguíamos un poco la serie de Águila Roja, una serie que estaba ambientada en el siglo XVII, para que veamos que la educación, dijéramos, ha ido perdiendo fuelle. En el siglo XVII probablemente se educaba mejor que ahora, en el siglo XXI. Porque cuando el profesor llegaba a la aldea, y era el profesor, iba a formar, iba a educar, aquí no tenía clases de 10, o sea, de 10 años, otra clase de 11 años, otro de 12 y otro de 13. Eran 10 o 12 niños y niñas que tenían que educarse. Y uno había de 7, 2 de 3, uno de 14, uno de... Con lo cual ya estaba trabajando la diversidad. Esto para empezar. Pero además, ¿cómo hacía esta educación? Como ha dicho mi tía. Jugando. Jugando, dándole más importancia al tema del hemisferio derecho. Vosotros sabéis que tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es más lógico, dijéramos, es más conceptual, es el más racional, y el derecho es el más emocional, es más ilógico, es atemporal. Normalmente abogamos desde el coaching educativo por lo metafórico, por trabajar el hemisferio derecho. El de Águila Roja trabajaba esto. El de Águila Roja trabajaba, educaba jugando y hacía trabajar mucho las artes, que lo hemos perdido. Las artes plásticas, la música, el lenguaje, la relación entre los alumnos, porque trabajaba el aprendizaje asociativo y colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cogía, como él no le daba tiempo a educar a todos, porque claro, un profesor con 2 alumnos de 4 años, uno de 7, una de 8, una de 14 y uno de 13, al final, ¿cómo vas a educar esto? Pues trabajando el aprendizaje asociativo colaborativo. Cogía a los mayores, a los de 13 y 14 años, y les decía, me vais a ayudar ahora en la formación de los más pequeños. Y los ponía a trabajar en grupo. Un grupo por aquí, homogéneo más o menos, o no, o heterogéneo. Pero esto es lo que nosotros vamos a buscar en el siglo XXI. Y los que no nos adaptemos a esa situación estaremos muertos. Y la educación es lo que nos va a sacar de esta situación. Yo creo mucho en la educación. Y nosotros creo que también, porque si no, no estaríais aquí. Quiero decir, sabemos que tenemos muchísimo invertido en educación. Y esa inversión en educación tiene que hacer que las cosas funcionen de manera diferente. Siendo muy importante lo que ha dicho Fernando y Carmen de los valores. Es fundamental. Ahora los comentaremos. Pero para que veáis cómo tenemos que hacer mucho esfuerzo entre todos y mucha energía para, dijéramos, quitar esa opresión que tenemos del modelo educativo clásico, os voy a hacer un ejercicio, ¿vale? Y ahora es cuando empieza a trabajar aquí la gente. Tú también. Los que lo sepan, por favor, los que sepan el ejercicio, probablemente Marta, Asun y tú también, probablemente, no lo digáis, ¿vale? Vais a pensar, esto es muy fácil, sencillo, un número del 1 al 9. ¿Ya lo tenéis? Vale, ahora el número que hayáis pensado lo multiplicáis por 9. ¿Vale? Si os ha salido en la multiplicación un número de 2 dígitos, que será la mayoría, a no ser que hayáis cogido el 1, que multiplicado por 9 será 9, si os han salido 2 dígitos, sumáis los 2 dígitos. Y si os ha salido el 9, os quedáis así. ¿Vale? Sumad los 2 dígitos, tenéis ya al número que haya salido. Tú, este lo vi, ¿no? ¿Lo mismo? ¿Este no lo vimos? ¿Este era nuevo, Marta? Este sí que lo vi allí.
¿Tú lo conocías? Vale. El número que os haya salido, le restáis 5. Al número que os haya salido, le restáis 5. Pero no me lo digáis, ¿eh? Esto es como magia casi. Al número que os haya salido, al final, al último, le asociáis una letra del abecedario. Quiero decir, si os ha salido el 1, le asociáis la A. El 2, la B. El 3, la C, 4D y así sucesivamente. A esa letra que os ha salido final, pensar un país. Un país. ¿Vale? Te lo repito, María. Vale. A un país, ¿eh? En la letra que os haya salido, un país. Y ahora, con la letra siguiente, quiero decir, si os ha salido la C, la D, y si os ha salido la D, la E, en la siguiente, pensáis un animal. Pensar un animal, pero no lo digáis. ¿Todos tenéis pensado el país y el animal? Elefantes en Dinamarca. Y esto es elefantes en Dinamarca, ¿no? ¿Alguien había pensado otro? Sí. Erizo. Escorpión, pero en Dinamarca, ¿no? Sí. Lo de Dinamarca no falla. También es verdad, esto es una pequeña prueba para que veáis cómo desde arriba la educación que practican con nosotros es muy homogénea, ¿vale? Es una educación muy estandarizada. A los gobiernos les interesa que sea este tipo de educación porque de una manera educan a mucha más gente con una misma mirada. Desde el coaching educativo queremos cortar esto. Queremos formar personas que tengan identidad propia, que tengan capacidad de pensamiento propio, que sean capaces de pensar críticamente. Esto simplemente ha sido un ejemplo, ahora os pondré luego alguno más, para que veáis cómo también tengo que deciros que hay truquito, ¿eh? Porque hay muy pocos países con D. Sí, muy pocos. Solo hay uno, creo más, que es Dominica, que es una pequeña isla que está ahí en el Caribe. Y hay muy pocos también animales con E. Está el erizo, el emperador... Sí, hay algunos raros en esto. El escorpión, la estrella de mar... No sé si hay alguno más, pero rápido. Claro, como os hago que lo hagáis rápido. Pero os voy a hacer algún otro ejercicio para que veáis cómo nos tienen de oprimidos, de atados, ¿no? Y nosotros queremos... El coaching educativo pretende esto, ¿vale? Es una transformación general. Bien. Resumiendo y rápido, para no extenderme mucho, este es el cambio que queremos en el sistema educativo a través del coaching. Queremos pasar de un profesor que está aislado a un equipo docente. Esto es importante en la gestión de los conflictos. Hasta ahora, la gestión de los conflictos en el aula se hacía el alumno que tenía un problema de aprendizaje, un problema conductual, etc., trabajaba con el profesor y el profesor intentaba resolver el conflicto. Nosotros, como expertos, les decimos, esto no puede ser así. Tú no puedes resolver el conflicto de un alumno porque él tiene, dijéramos, la clase a su favor y tú parece que no tengas a nadie. Tú tienes que recoger ese conflicto y trabajarlo con el equipo docente. Con lo cual pasamos de profesor aislado a equipo docente, pasamos de profesor como instructor, que ha dicho Fernando Serrano, a profesor como facilitador. Debemos hacer que las cosas sucedan distintas. Quiero decir, no podemos tener un aula ya con las mismas mesas de toda la vida. Tenemos que crear espacios diferentes, crear espacios abiertos, crear espacios de trabajo distintos. Y el profesor pasa de tener el rol principal, se lo digo a los que están en magisterio, a tener un rol simplemente secundario, donde ponga el énfasis en el alumno. Antes el profesor tenía todas las preguntas y el alumno tenía todas las respuestas, ahora es diferente. El profesor lo único que tiene son todas las respuestas, todas las preguntas, perdonad, y el alumno tiene todas las respuestas. Al revés que antes, ¿vale? En el modelo tradicional hacíamos énfasis en la enseñanza, en la transmisión de información. Ahora nos interesa el aprendizaje, los procesos de aprendizaje, la metodología del aprender a aprender, ¿vale? El trabajo más asociativo, más colaborativo. Pasamos de una metodología didáctica unidireccional a una metodología asociativa colaborativa, de un error como fracaso a error como aprendizaje. En esta sociedad occidental está muy estigmatizado cuando cometemos errores. Esto ya se está trabajando en las empresas, pero también se está trabajando en el mundo educativo. Ya te permiten hacer errores. Esto en Estados Unidos está funcionando mejor. Quiero decir, cuando vas a una entrevista te dicen ¿qué errores has cometido este año, ¿no? O cuántas empresas has hundido. Entonces, a partir de ahí vamos a hablar. Estás haciéndolo bien. Aquí es todo lo contrario. Cuando hundes
2 empresas ya no te quiere nadie, ¿no? Cuando cometes un error ya prácticamente eres un apestado. No, estamos fomentando la creatividad, y la creatividad supone también el tomar decisiones, y cuando tomas decisiones tienes que de vez en cuando equivocarte. Cuando eres un directivo de un centro académico o un gestor de equipos, aquí te pagan por tomar decisiones, y en ese lo que tienes que intentar que al cabo del día el 80% aciertes y el 20% no, pero que no te quedes estancado por no tomar decisiones. Restringe el modelo tradicional, la autonomía del alumno. En cambio, en el modelo de coaching formamos alumnos autónomos y responsables. En el modelo tradicional, y esto es muy importante, solo competencias curriculares. En cambio, en el modelo coaching les incluimos también, sin dejar de ser importantes las curriculares, las intelectuales, las relacionales y las emocionales. En el modelo tradicional, evidentemente, no estaban las TIC. Yo tuve ordenador, el primer ordenador cuando estaba en la universidad, era un Mac. Y en el modelo coaching integra las TIC en los aprendizajes. Y esto sí que es importante. Ya incluso no ponemos el acento, el énfasis en el centro escolar como tal, en esas 4 paredes del centro, sino que es importante también las instituciones que están alrededor del centro escolar. Quiero decir, el barrio, los centros sociales, las fundaciones, todo lo que tenga que ver con el ámbito educativo aporta también mucho, y tenemos que hacerles que participen en las decisiones del mundo académico. Y evidentemente, esto también me ha fallado, tenemos un problema aquí con la tecnología, esto tendría que decir sí que we can, como hacía Obama, pero bueno, no ha funcionado, no pasa nada, os lo imagináis, pero yo creo que es un aviso a navegantes. Quiero decir, el que no esté en este barco no puede trabajar en educación. A partir de ahora las cosas se ponen serias y hay que hacer cambios, hay que hacer transformaciones. El que no crea en este modelo actual, mejor que no se dedique a esto. Y el que no tenga vocación, evidentemente, directamente que salte del barco. ¿Vale? Entonces, cogiendo esto, ¿qué es coaching educativo? El coaching educativo, básicamente, el modelo actual, porque coaching educativo llevamos trabajando hace 10 años, yo lo maridé, dijéramos, saqué el término hace 10 años porque quise fusionar el coaching, que me gustaba mucho, con la educación, y ya en el 2007 escribí el primer libro de coaching educativo que se llamaba Coaching para Docentes, pero esto ha cambiado muchísimo. La definición de hace 7 años no tiene nada que ver con la de ahora. Ahora, para mí es muy importante la primera parte de la definición, que es establecer una metodología didáctica que potencie contextos de aprendizaje más asociativos y colaborativos con el fin de mejorar la calidad educativa. Pero como yo no puedo ir con esta definición cuando doy talleres a profesores, porque lo que me pedéis vosotros es, oye, dame alguna herramienta para solucionar los marrones que yo tengo en el día a día. Yo le digo, no te preocupes, también tenemos herramientas. Evidentemente, cuando yo hablo de la primera parte de la definición, esto es un tanto más metafísico, es más etéreo, es algo utópico casi, pero que tenemos que luchar por ello. Ahora bien, cuando yo voy a un taller de coaching educativo, evidentemente le tengo que dar herramientas a los profesores, primero, para solucionar las situaciones que van ocurriendo en el día a día. ¿Cuáles son? Pues desmotivación del alumnado, tenemos herramientas para mejorar la motivación, para incrementar el rendimiento, para solucionar los conflictos que puedan ocurrir, ya no solo entre profesor y alumno, sino también entre el profesor y las familias, entre alumnos, entre los profesores y la dirección, entre la dirección y la cúpula, dijéramos, las instituciones públicas, consellería, inspección, etc. También hay herramientas para esto. Hay herramientas para la orientación académica y profesional, hay herramientas para la gestión de conflictos, para la acción tutorial, herramientas para liderar mejor las reuniones de trabajo, para los que son directivos, los jefes de departamento, para los claustros en general. Herramientas que tocan un poquito cada cosa de las que ocurren en el centro académico. Y evidentemente la misión principal que tiene que tener el coaching es, nosotros trabajamos para transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Este es nuestro foco. Nosotros siempre, como misión principal, como propósito, queremos esto, que el mundo sea distinto. Por eso estamos trabajando en educación. Si no, mejor nos quedamos en casa y nos dedicamos a otra cosa. ¿Qué objetivos tiene el coaching? Si yo os dijera que me digáis por qué pongo esta imagen aquí como objetivos del coaching, este ojo, ¿qué me diríais? Tía, que te veo muy valiente. No. ¿No? Ahora que participen los demás. ¿Qué creéis que puede simbolizar esta imagen en el coaching educativo, como objetivo del coaching educativo? ¿Por qué pongo el ojo? Yo pongo el ojo por dos cosas, para que los que os dedicáis al mundo de educación sepáis que las metáforas es un recurso didáctico fundamental. ¿Por qué? Porque trabajan dos cosas. La visualización, o sea,
a través de una imagen, tú ayudas al alumno a que visualice un mundo diferente, a que pueda pensar por sí mismo. Y en segundo lugar, porque la metáfora trabaja desde el corazón del alumno. Yo trabajo desde la razón, pero enfatizo, toco la emoción del alumno, con lo cual saco muchísima información del alumno y él no se da cuenta. O sea, trabajamos en dos planos diferentes, de la razón a la emoción. El principal problema que tienen los profesores en el aula muchas veces cuando hay desconexión con el profesor, con el alumno, es que trabajan de razón a razón, de cabeza a cabeza. Y tú con el alumno no puedes trabajar de cabeza a cabeza. Sobre todo digamos, en educaciones no superiores, no universitarias. Ahí tienes que trabajar de razón hacia corazón, hacia emoción. Por eso es muy importante el trabajo con metáforas. ¿Qué creéis que quiere decir este ojo ahí? ¿Qué diríais que es? ¿Fernando? Centrar nuestra vista, ponemos una meta. ¿Carmen? Yo creo que es lo mismo que decías antes, el aprender a mirar hacia ti mismo y hacia los demás, ¿no? Va por ahí, exacto. Ojo tiene que ver con visión, tiene que ver con lo que yo miro. Nosotros en coaching educativo lo que queremos es un objetivo principal, incrementar la capacidad de conciencia de las personas que están en todo proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo veo una situación, yo muchas veces la veo así, con este plano. Cuando yo trabajo en un proceso de aprendizaje, una de mis misiones como profesor es que veas la situación con un poquito más de grados, o sea, con un plano más abierto. ¿Por qué? Porque lo verás mucho más fácil, te ayudará a tomar decisiones. ¿Cómo hago yo esto? Pues creando lo que llamamos en psicología insights. Insights, si lo traducimos al castellano, es un darse cuenta. Darse cuenta de cosas que antes no se estaba dando cuenta. Esto es lo que tienen que conseguir los profesores. Cada sesión, cada clase tiene que ser un insight para el alumno. Si no, algo estoy haciendo mal. ¿Y cómo lo hago? Pues apretando, quiero decir, desafiando intelectualmente al alumno, muy socrático. El coaching educativo trabaja mucho con las preguntas inteligentes reflexivas de Sócrates. ¿Cómo solucionarías esto? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué has aprendido hoy? ¿Cuáles han sido los obstáculos? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus áreas de mejora? Haciéndole reflexionar al alumno. Esto es lo que pretendemos. Segundo objetivo. Antes voy a haceros otra prueba. ¿Tenéis papel y boli? ¿No? Lo tenía todo previsto, ¿eh? ¿Boli tenéis? ¿No? ¿Papel? ¿Boli tenéis? Los que podáis, ¿eh? Igual esto ya lo sabéis también, ¿eh? Por ahí tenéis. Va a ser muy sencillo, ¿eh? Va a ser muy sencillo, ¿eh? Va a ser muy sencillo. Pásale un papel aquí. Los que no tengáis no pasa nada, ¿eh? Pero ya veréis cómo esto vuelve a ser magia otra vez. Ahora con el papel este, no necesitáis más, vais a dibujar una flor. Los que la sepáis no lo dibujéis. Vais a dibujar una flor, ya. Los que lo sepáis no lo hagáis. ¿Ya lo tienes? ¿Vale? ¿Ya lo tenéis? A ver, levantamos la mano como Masterchef. Levantamos la mano todos. A ver aquí, las de magisterio. Levantamos la mano. Muy bien, ya lo podéis bajar. Ahora, levantar la mano los que no hayáis dibujado una margarita. Muy bien. Eso va muy bien. Tú lo sabías, ¿no? De la clase, ¿no? ¿No estuviste en esa? Sí que lo vimos ¿no? ¿Tampoco? ¿Qué habéis dibujado? Que esto funciona. ¿Tulipán? Muy bien. ¿Una rosa? Una pseudo campanilla. Muy bien. ¿Marta? Pues no sé qué tipo de flores. Eso tiene que ser una amapola, ¿no? Una margarita, una amapola. ¿Y por allí? Muy bien, genial. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos entre un auditorio que has... Yo una rosa. Una rosa, bien. Muy bien. Os Os tengo que decir que esto lo he aplicado con docentes. En el 90% de los casos siempre dibujan una margarita.
Porque estamos pensados y estamos educados estándar, de manera estándar, cuadriculados. Queremos cambiar esto también. Y lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Lo habéis hecho francamente bien. Segundo objetivo del coaching. Esta imagen de aquí. ¿Qué es esta imagen? Un diamante. ¿Qué significa el diamante? Transparencia. Transparencia. Riqueza. Muchos lados. Brillo. Todo lo que habéis dicho tiene sentido en el mundo de la educación, ¿vale? Ahora bien, yo lo traigo aquí básicamente por este brillo que veis aquí y estas caras que veis aquí. Porque otro de los objetivos del coaching educativo es hacer ver la realidad desde distintas perspectivas. Una situación, yo tengo que ayudar al alumno, no solo al alumno, a cualquier profesional de la docencia, hablo de profesores, orientadores, psicólogos educativos, directivos de centros académicos, a ver la situación, su circunstancia, lo que le pasa desde distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir tener un flujo de conductas mayor, con lo cual va a poder tomar decisiones diferentes que le lleven al éxito más fácilmente. Si tú eres capaz de ver la situación, tus circunstancias, tus problemas, la vida en general, de maneras distintas, tendrás mucho más ganado. Serás una persona de mayor éxito. Esto te llevará directamente a la cúpula, al éxito, al triunfo. En todo lo que emprendas, en los negocios, en las relaciones con los demás, en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en la educación con tus hijos y sobre todo en el aula. Y el alumno queremos que salga de esta manera, que sea capaz de ver las cosas de manera diferente. Si yo os dijera, esto es muy sencillo también, ¿eh? ¿Qué letra veis aquí? ¿Qué me diríais? Si yo os dijera que no, que esto es una M. Claro, sí, no. Vale, esto es muy sencillo, ¿vale? Si yo os dijera qué figura veis aquí, o qué letra, o qué... o un sumatorio, perfecto, yo te diría que no, que esto es un 3, por ejemplo, ¿qué me dirías? Está al revés. Está al revés, vale. ¿Qué pasa muchas veces con esto? Que discutimos por una situación que quizás los dos tengamos razón en ver aquello que estamos viendo, pero que cada uno está viendo un prisma de la situación. Esto es un ejercicio sencillo, simple, pero la vida nos pone situaciones mucho más complejas. Quiero decir, nos pone situaciones tan complejas que quizás yo estoy viendo el prisma desde el norte, la otra persona desde el sur, los dos vemos una parte de ese problema, pero estamos enfrentados. ¿Por qué? Porque nos falta esto. Nos falta ver las distintas caras de una situación, de un mismo problema. En coaching decimos lo siguiente. En función de la interpretación, que es este cuadradito de aquí, que hacemos de los hechos, o sea, de las situaciones, de lo que nos ocurre, esa interpretación condiciona o determina la conducta que tengamos, la actitud que tengamos. Y esa actitud o esa conducta es la que nos lleva a unos resultados positivos o negativos. Con lo cual nosotros tenemos que trabajar mucho con los alumnos para que sean ese pensamiento lateral, ese pensamiento divergente, que sean capaces de tener esa posibilidad de ser creativos y mirar arriba y mirar abajo y ser curiosos, preguntarse cosas. Eso es lo fundamental en educación. ¿Por qué? Porque al final, si no, pensamos que siempre estamos en posesión de la verdad. Y nosotros decimos desde el coaching educativo que nadie está en posesión de la verdad. La percepción de la realidad no es única ni verdadera. Muchas veces, una misma situación, podemos tener razón varias personas con distintas opiniones. Cuando logremos, dijéramos, adentrar esto en nuestras entrañas, en nuestro paradigma de la realidad, en nuestro modelo mental, entenderemos mucho mejor a las demás personas y probablemente habrá muchos menos conflictos sociales. Por lo tanto, para nosotros es fundamental, entre los objetivos, trabajar concretamente. Bien, aquí había un filósofo griego, que era Epícteto del siglo I después de Cristo, que decía que no son las cosas las que nos preocupan, y esto tiene mucho sentido, sino la opinión que tenemos sobre ellas. O sea, en realidad, donde está el problema no es en lo que nos pasa,
sino en la interpretación que hacemos de aquello que nos pasa, en la opinión que tenemos de aquello que nos pasa. Y ahora voy a poner un ejemplo. Hay un autor que es muy conocido en el mundo de las organizaciones, que se llama Stephen Covey, que me imagino que conoceréis por el libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y luego ha escrito una segunda parte de ese libro. Él habla del principio 90-10. ¿Sabéis esto del principio 90-10? ¿Lo habéis oído? ¿Qué nos dice este principio 90-10? Él dice, de todas las cosas que nos pasan en la vida, pero yo lo voy a decir a nivel de día, todo lo que nos pasa en el día, él dice que solo hay un 10% de situaciones que no podemos controlar, que no podemos gestionar. El 90% restante son situaciones que nosotros podemos gestionar, que podemos hacer cosas para que nuestra vida sea diferente. Y ahora os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender rápidamente. Él pone el ejemplo típico de una persona como nosotros. Imaginaos que tenéis mañana una reunión importante, a las 9 de la mañana, ¿vale? Os levantáis, os ducháis, os ponéis las mejores galas, vais a desayunar y de repente cuando estáis desayunando ya estáis con la corbata, el traje, o las mujeres con el traje y tal, vuestro hijo, sin querer, golpea el vaso de leche o de café y te tira encima. Esto es lo que dice Stephen Covey, que es incontrolable, que es inmanejable, que no se puede gestionar. Este es el 10% de lo que dice él. Esta situación no la puedes controlar de ninguna manera, ha ocurrido y ocurrirá otras veces. Ahora bien, todo lo que sucede a partir de ahí, todo lo que hagas tú con esa situación, la respuesta que des a esa situación, ahí es donde está realmente la varita mágica. Nosotros trabajamos a partir de ahí. Eso ha sucedido, a partir de ahora, dime qué quieres que suceda. Y tienes dos cosas principalmente. La mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Nos cabreamos con nuestro hijo porque nos ha tirado el café encima o la leche y tal. Nos cabreamos con nuestra pareja porque probablemente no ha estado al tanto del hijo. Estamos 10 minutos o 20 minutos dándole ahí la barrila. Cuando nos hemos dado cuenta se nos ha pasado el tiempo, nos tenemos que cambiar, llegamos tarde a llevar a nuestro hijo al colegio y hemos llegado tarde a la reunión que teníamos a las 9, probablemente hemos perdido el cliente y esto se convierte en una bola de nieve. Ya estamos todo el día cabreados, llegamos a casa por la noche cabreados, no comemos, nos acostamos cabreados y esto es lo que no podemos consentir. Tenemos que hacer un corte, un stop ahí e interpretar las cosas de manera distinta. Quiere decir, esto sucedió, ya no se puede cambiar, ahora depende de ti, inteligencia emocional, para que resuelvas esa situación de una manera u otra. De ti depende que tengas unos resultados en tu vida u otra. Tu actitud marca tu éxito en la vida. Y luego, para acabar ya, voy a hablar del concepto de aulas felices. Pero esto es muy novedoso, muy innovador. Pero antes, para que veáis también que los sentidos muchas veces nos equivocan, los sentidos, todo lo que entra a través de los 5 sentidos, y también que nuestra percepción de la realidad muchas veces no es la adecuada, voy a pasar una hoja, voy a empezar contigo, Carlos, y voy a pasar una hoja y me vais a leer lo que pone en la hoja, ¿vale? Poneros las gafas. Bueno, si no pasaré... A ver, rápido, Carlos. Sí, ¿lo digo? En voz alta. Así es la vida. Muy bien. A ver, primero rápido. Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Muy bien, aquí estamos entre gente... Muy bien, Carlos? A ver, lee ahora. Ahora sí. Así es la vida, perfecto. ¿Por qué pongo este ejercicio? Oye, pero este grupo promete, ¿eh? ¿Por qué pongo el ejercicio? Porque normalmente en el 90%, sobre todo el primero, en el 90% de los casos siempre leemos así es la vida. Cuando esto es un ejercicio, es un papel que pone así es la vida. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces no nos planteamos las cosas. También es verdad que el cerebro, muchas veces, como es adaptativo, tampoco tiene por qué estar planteándose las cosas continuamente. Muchas veces trabajamos en piloto automático, esto es normal. Pero en educación no podemos trabajar en piloto automático. O el 90% de nuestro tiempo tiene que ser de otra manera. ¿Vale? Dicho esto, voy a entrar aquí brevemente en explicaros esto de qué es esto de aulas felices. Esto es muy novedoso, apenas tiene un año, lo han sacado unos profesores de Zaragoza y habla de cómo llevar el positivismo, el optimismo, la felicidad al aula.
Es un concepto que también está de moda en las organizaciones, en las empresas, que las empresas hablan de bienestar, porque a las empresas no les lleve felicidad, no le hables del concepto de felicidad, porque lo ven como muy metafísico, muy esotérico. Entonces, háblales de bienestar, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Quiero decir, cuando yo voy a dar una conferencia o una charla a una empresa que quieren que hable de motivación, de optimismo, les cuento lo mismo, con otro, dijéramos, con otra manera, ¿no? Con otro vocabulario, con otro diálogo, ¿no? Con otra conversación. Pero está basado, básicamente, todo esto en las investigaciones empíricas que ha hecho Martin Seligman en estos 15 o 20 años. Martin Seligman es un psicólogo que dijo lo siguiente: hasta ahora a los psicólogos siempre se nos etiquetaba como personas que solo podemos trabajar con problemas, con personas que tienen desequilibrios. Y él dijo, no, el psicólogo se tiene que ver como alguien más, alguien que puede favorecer el desarrollo de las personas, el crecimiento continuo, el aprendizaje continuo de las personas. Y dijo, voy a crear un término para que acuñe esta situación, que es psicología positiva. ¿Qué es psicología positiva? Pues trabajar con aquellas personas que lo que quieren es alcanzar nuevos objetivos, nuevos retos. Quiero ser mejor de lo que soy ahora, pero por mí mismo no puedo alcanzarlo. Quiero desarrollarme más, quiero llegar más lejos. Esto es lo que hizo él. Y en este último tiempo, al igual que hace la Coca-Cola, que está buscando la fórmula de la felicidad, nosotros también de manera empírica, científica, los psicólogos, estamos también buscando la fórmula de la felicidad. Yo voy a traer estos 20 años de estudio que tiene Martin Seligman y que el último libro de él, parece que yo venía a presentar el mío, pero voy a hablar de otros también, que es un libro que tiene un título así muy aparente, pero que en realidad es mucho más científico de lo que el título parece, que es el libro de Martin Seligman, el último es La vida que florece, pero que es muy denso, quiero decir, no lo recomiendo a los que queráis una lectura más sencilla, porque además yo lo que he hecho con ese libro es traducirlo todo, cogerlo, meterlo en una Turmix y traerlo mucho más trabajado, mucho más sencillo. ¿Qué dice Martin Seligman aquí? Él dice lo siguiente. Bueno, yo digo de Martin Seligman lo siguiente, que sería mejor decirlo de esta manera. Para mí la felicidad es la suma de dos componentes, yo más nosotros. Si yo os dijera, ¿qué es esto del cómo se puede alcanzar la felicidad? ¿Cómo una persona puede alcanzar la felicidad? ¿O cómo una persona es más feliz que otras personas? ¿Qué pone en juego? En el yo, que es el equilibrio vital, y en nosotros sería la capacidad de relación. Si yo os preguntara ahora solo en el componente del yo, y os dijera, ¿qué hace que una persona sea más feliz que otros? En el componente yo, en el equilibrio vital. ¿Qué creéis qué características habría que poner aquí? ¿Qué hace una persona más feliz que el resto? Conocerse bien, ¿no? Para Muy bien. Asu. saber lo que te gusta, lo que no te gusta. Conocerse mejor, eso es fundamental, el autoconocimiento. ¿Qué más? Aceptarse. Aceptarse, brutal. El sentido. ¿Cómo? Tener sentido ¿Sentido de qué? de lo que haces, de lo que te pasa. Muy bien. Esto es un concepto que ahora traduciré, que técnicamente creo que vas por el camino de la misión, ¿no? Misión con M, ¿no? Encontrar un sentido a la vida, ¿no? A lo que haces. Sí, también en lo cotidiano. O sea, Sí, un propósito a lo que haces. Esto lo llamaremos misión. ¿Qué más? Reconocimiento. Reconocimiento, brutal, muy bien. Básicamente él hablaba de tres conceptos fundamentales que tiene que manejar, que tiene que controlar, que tiene que gestionar el ser humano para ser más feliz. Tres conceptos: pasión, visión con V, misión. La pasión prácticamente no es necesario que os lo explique, ¿no? Pasión es poner mucha energía a lo que haces. Él decía que todas las personas, como decía Sócrates, tienen un talento que espera ser revelado. Lo único que tiene que hacer es autoconocerse para sacar ese talento que tiene. La mayoría aquí, de los que estáis aquí, de los presentes, seguro que hacéis una cosa, tenéis una habilidad superior a la media de los que están aquí. Pues eso es realmente lo que tenéis que descubrir, el talento, la habilidad, las fortalezas que tenéis y ponerlas en juego. Intentar dedicaros profesionalmente a eso, y si no podéis, pues tenerlo como hobby. Lo que tenemos que hacer, lo que dice Martin Seligman, es o bien nos dedicamos a lo que nos gusta, o si no, hacemos que nos guste a lo que nos dedicamos. Es las dos maneras, es esa ida y vuelta, ¿vale? Pero una de las dos cosas tenemos que encontrar, porque tenemos que ser pasionales en la vida, tenemos que tener energía suficiente
para desarrollar lo que hacemos cotidianamente. Tenemos que tener el gusto de hacer las cosas. La visión tiene que ver con la V de visión, como hemos visto antes, de ver. ¿Y de ver qué quiere decir? Tú serás más feliz cuando tienes claro lo que quieres ser de mayor. Si tú tienes claro tus objetivos, tus metas, qué quieres ser de mayor, dónde quieres trabajar, en qué quieres, con quién quieres relacionarte, en qué ámbito quieres trabajar, qué quieres ser incluso a nivel personal. Si tienes claro dónde quieres llegar, tendrás mucho más claro lo que vas a hacer ahora. Porque en coaching educativo decimos que el futuro, el tener claro el futuro, condiciona el presente. Yo soy ahora las decisiones que tomé hace un tiempo. Y yo, en función de las decisiones que esté tomando ahora, seré dentro de otro tiempo. Yo estoy ahora diseñando mi futuro. Si yo no sé dónde voy, soy una lagartija sin cabeza. Yo tengo que pararme a pensar y decir, oye, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero ser yo dentro de un año, de 2 años? ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero relacionarme? ¿Con quién no quiero relacionarme? Eso, si no lo tenéis claro, es fundamental. Eso te condiciona las decisiones que tú tomes ahora en el presente. Y te da mayor felicidad y mayor competencia, mayor éxito en la vida. Y la tercera cosa, que es la que decías tú, es la misión con M. La misión con M tiene que ver con el sentido que tú le des a la vida, con el propósito. Es encontrar un ser superior. Cada uno le da el nombre que quiera. Yo Marivilla es el que me dirías tú, pero cada uno le da un nombre distinto. Cada uno tiene que encontrar ese ser superior. Tiene que encontrar ese propósito, algo ese principio rector, eso que te da energía, ¿no? Eso que te moviliza, ¿no? Te tienes que preguntar el propósito de decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué me relaciono con los que me estoy relacionando? ¿Para qué he elegido la carrera de magisterio? ¿Para qué estoy dando esta charla? ¿Para qué estoy dando esta conferencia? Tener claro qué quieres dejar, qué, dijéramos, píldora quieres dejar, o qué píldora quieres, por qué quieres que se te reconozca en lo que tú estás haciendo. Dijéramos, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar? ¿Cuál es la aportación a la sociedad que tú quieres hacer? Esto es la misión. Y esto es fundamental para ser feliz. Ahora bien, decía él, y yo lo aderezo con una parábola para que entendáis esto, lo que es la misión, un cuento rápido. Decían que había un francés que hizo el camino de Santiago, empezó en Roncesvalles y cuando llegó a la altura de Burgos, se paró porque tenía que dar de comer al caballo y cuando estaba divisando, estaba tranquilamente mirando el entorno, vio que había una cantera. Entonces vio que estaban trabajando los operarios y vio que todos estaban haciendo lo mismo, pero con una actitud diferente. Y dijo, uy, yo esto no me lo explico, ¿con por qué? Tengo que ir allí a la cantera y preguntarle a los operarios. Y vio como el primer operario estaba siempre como alterado, vociferando, no estaba contento, no trabajaba mucho, paraba de trabajar. El otro, el segundo operario, estaba todo lo contrario, muy atento a lo que hacía, muy perfeccionista, con el martillo, con el escoplo, etcétera, etcétera. Y el tercero estaba canturreando, se le veía feliz, sonriendo, de vez en cuando miraba a lo lejos, por lo cual dijo, mira, yo me acerco a la cantera, pregunto, y que me lo digan ellos porque yo no saco conclusiones. Al primer cantero le dijo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo aquí? Dice, ¿qué no lo ves? Pues es que esto es la maldición, me ha tocado el peor trabajo del mundo y aquí no soy feliz. ¿Por qué? Porque tengo que estar trabajando de sol a sol, llueva, nieve, granice, y yo lo estoy haciendo por mi familia, pero yo no estaré aquí. Ah, perfecto, genial. El segundo operario, el que estaba ahí tranquilo, totalmente concentrado, le dijo, ¿y usted qué está haciendo? Dice, bien, pues yo, como me ve, yo intento ser lo más perfeccionista posible. Estoy intentando que todas las piedras de las canteras salgan con el mismo tamaño. Y le doy mucha importancia a la textura de las piedras, etc. Perfecto, genial. Y el tercer operario, aquel que estaba canturreando, que se le veía feliz, que de vez en cuando miraba a lo lejos, le preguntó, ¿y usted qué está haciendo? Y le dijo, yo construyendo la catedral de Burgos. Este señor había encontrado el propósito a lo que estaba haciendo. Este señor, de los tres, era el más feliz, porque había encontrado su misión, la misión a su trabajo. Cuando encontramos la misión, encontramos la felicidad.
Y luego dice dos o tres cosas más Martin Seligman, que dice que para que ser felices en el equilibrio vital tenemos que tener dos características, la coherencia y la congruencia. Si os pregunto de esto de la coherencia, ¿qué es? ¿Qué me diréis? Coherencia es sencillo, ¿no? Es decir lo que pensamos o hacer lo que pensamos. Tiene que ver con la sinceridad, ¿vale? Pero nosotros esto técnicamente, dentro de la psicología, lo hacemos un poquito más complejo. Y decimos que la coherencia tiene que ver con alinear las tres dimensiones de la persona, que son pensamiento, acción y emociones. Si yo soy capaz, como persona, de alinear estas tres dimensiones del ser humano, o sea, el pensamiento, lo que pienso, con cómo me emociono y la actitud que tengo, la conducta que tengo, seré más feliz. Y ojo con la sinceridad, porque la sinceridad, ¿qué es? Decir la verdad, ¿no? Pero nosotros decimos que hay que decir la verdad, pero no toda la verdad. Porque si no se convierte en un término que os va a hacer mucha gracia, no es mío, lo ha sacado un psicólogo argentino que se llama Leonardo Boll, que habla del sincericidio. ¿Qué es esto? ¿Qué creéis que es esto del sincericidio? Es la suma de tres palabras. Sinceridad, suicidio y homicidio. Quiero decir, ojo con la sinceridad, porque pasándonos de ser sinceros, al final probablemente podemos estar matando a alguien o crucificándonos nosotros. Es el típico comentario de decir, Marta, uy, te veo diferente, ¿no? Que Marta me diga, no, es que me he cambiado las gafas, y le diga, pues las de ayer te quedaban mejor. Es un comentario que no va a ninguna parte, que no le engrandece a ella, no aprende, no es un feedback adecuado que yo le puedo dar a ella, que le abre otras posibilidades, con lo cual eso acabaría convirtiéndose en un sincericidio. Y luego viene la congruencia, y aquí es donde me paro con el tema de los valores. Cuando tú tienes claro lo que quieres ser de mayor, cuando tú tienes claro tus objetivos y tus metas en la vida, eso tiene que estar siempre asociado a tu escala de valores. Si no asocias los objetivos a la escala de valores, aunque consigas ese objetivo, estarás insatisfecho, serás infeliz. Y os voy a poner un ejemplo real. Un abogado, ¿vale? Que cuando acabó la carrera le preguntamos, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser como abogado? Dice, yo quiero ganar muchísimo dinero. Ese era el objetivo, lícito. Él quería ganar, como muchos profesionales, queremos ganar mucho dinero. Vale, y le preguntamos, ¿y eso para qué? Valor. Él dijo, para que a mi familia no le falte de valor. Vale, hasta ahora perfecto. Es todo totalmente lícito. Es lícito poder ganar mucho dinero. Él lo asoció al valor de la familia. Perfecto, genial. Ahora bien, no entendía de esto. No supo cómo avanzar en la felicidad. ¿Y qué hizo él? Que a medida que iba ganando más dinero, ¿qué iba descuidando? La familia, que era el valor original que, dijéramos, tenía a la base el objetivo. ¿Qué creéis que le pasó? Primero eso y segundo, porque estas cosas son psicosomáticas al final. Estamos hablando ya de problemas de salud. Cuando tú no estás satisfecho con lo que haces, cuando tienes incongruencias en tu vida, incoherencias en tu vida, esto tiene que ver con la parte psicosomática, ¿no? Ataque al corazón. ¿Vale? Caso real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Y luego yo ahora pongo mi guinda en esto del pastel de la felicidad con respecto al componente yo, y yo digo que también la felicidad son las 4 Ds, que son dieta, deporte, descanso y diversión. No porque haya que hacer dieta, sino porque hay que tener alimentación sana, no porque haya que hacer deporte, sino pues todos los días, sino pues caminar, coger la bicicleta de vez en cuando. Evidentemente no por el sueño es fundamental, entre 6 y 8 horas, y luego la diversión y 12, ¿no? Y para no extenderme más en la capacidad de relación, ¿qué creéis que aquí es importante? Martin Seligman, ¿qué decía? Para ser feliz, con respecto a los otros. Él decía dos cosas fundamentales. El contacto con la naturaleza, la vuelta a la ecología, a respetar aquello que nos ha dado la vida, por decirlo de alguna manera, que no quiere decir salir al campo a hacernos la paellita los domingos, era dijéramos, una característica superior, y en segundo lugar una fundamental, y esto es quizás sea de perogrullo, de sentido común,
pero todas las investigaciones que él ha hecho, empíricas, científicas, dicen que todas las personas que pertenecen a un grupo son más felices que aquellas que no pertenecen a un grupo. Y ahí no diferencia. Quiero decir, un grupo puede ser un club de fútbol, una coral, la falla, una gallata, una sociedad gastronómica, siempre que la persona esté integrada, ¿vale? en ese grupo. Pero él hablaba de un grupo de referencia fundamental. ¿Cuál es? La familia. Y efectivamente, la familia. Él decía que las personas que estaban integradas en la familia y estaban bien conectadas en la familia, en el núcleo familiar, eran más felices que aquellas que no tenían ese núcleo familiar, ¿vale? ¿La familia de origen o de destino? Daba igual, no diferencia. Para que veáis un poco cómo lo están trabajando en algunos colegios que he ido, aquí han hecho la jornada de la felicidad y le han llamado Mestrechef. ¿Veis? Y para este que era el director del cole, para él que era felicidad. Este era escura, pellizco de escucha, mucho tiempo de encuentro, alegría muy visible, tiempo de disponibilidad, evangelio, pata negra, original. Bueno, para él era esto felicidad. Para el otro, este ya era un compañero, un profesor, 200 gramos de sonrisa, 150 gramos de amabilidad, 250 gramos de paciencia y 400 gramos de amor. En total, esto es 1 kilo de felicidad. Así que, bueno, yo con esto voy a acabar. Tenía pensado poner un vídeo, pero probablemente creo que mejor ya lo trabajamos ahí. Os explico el vídeo si lo queréis conocer tomando una cerveza, un vino, lo que queráis. Y agradeceros nuevamente que hayáis venido y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, ahora es el momento. De coaching educativo, Yo es que me enfrento cuando hago cursos, formo con profesores, estoy totalmente de acuerdo con la visión que nos has planteado. Sin embargo, yo me encuentro con un obstáculo y te lo quiero comentar para ver cuál es tu visión. Y es, sí, todo está muy bien, pero yo tengo que acabar el programa. claro. Yo no tengo tiempo. Pero por eso hay que cambiar las cosas. Ahora estábamos hablando antes con Fernando y ya hay colegios que están eliminando los programas, quiero decir, eliminando los libros, eliminando los encorsetamientos, trabajando por proyectos, no trabajando por contenidos de asignatura o por libros o por temáticas determinadas, sino que están trabajando de otra manera. Esto es lo que hay que fomentar. Quiero decir, yo cuando les doy un taller, lo primero, la primera hora la utilizo básicamente en esto, en decir, señores, yo sé que estáis aún con la mesa del profesor y las sillas de los alumnos, uno detrás de otro, pero esto no va a ser el futuro, ¿vale? Yo te voy a dar herramientas para que con esta disposición te ayude a solventar los problemas, pero estamos poniendo un parche. Hay instituciones que ya están trabajando de otra manera. Ojo con esto, no sé si quieres aportar algo tú ahí, Fernando, de lo que me estabas comentando. Realmente, si nos planteamos como última meta las competencias que queremos alcanzar, lo demás es subsidiario de ello, con lo cual yo voy a ver con mis alumnos dónde quiero llegar, qué quiero que alcancen, que desarrollen al máximo sus capacidades, que eso es alcanzar las competencias, y cuando la sea, me plantearé después objetivos, actividades, metodología, pero tener bien claro sus capacidades y dónde quiero llegar, sus competencias que tengo que alcanzar. También es verdad que aquellos profesores que nosotros formamos están bajo la batuta, la disciplina de un consejo rector, quiero decir, de un comité de dirección, de un equipo directivo, no pueden decidir. Ante esto yo les diría, vamos a trabajar con los recursos que cada uno tenga. Y tus recursos son clásicos, quiero decir, tú eres el profesor y tú tienes los alumnos distribuidos de una manera determinada. Entonces, a partir de ahí, no es la disposición la más correcta, pero vamos a trabajar sobre esto. Entonces, el coaching educativo se adapta a esta situación, aunque la visión que tenemos nosotros es transformar el sistema educativo como un calcetín, de arriba abajo. Pero hay colegios en donde aún no podemos hacer esto. Pero entonces te encuentras también con Claro, esto. me encuentro en el 80% de los casos. Claro que sí. Pero yo el mensaje, yo ya se lo dejo por si cabe. Yo le digo, esto en 10 años esto va a cambiar. Porque las necesidades que traen los alumnos al aula ahora no son las mismas que tú tenías o que yo tenía cuando me formé. Ellos no están pensando en qué les dice el profesor para luego yo memorizarlo y soltarlo. Ellos están pensando en otra cosa. Ellos tienen acceso a la información probablemente más que la que tiene el profesor. Y el profesor lo único que tiene que hacer con esa información
es yo te voy a facilitar la gestión de la información y te voy a ayudar que tú seas capaz de discernir qué información de la que tú estás manejando es más importante, cuál es menos importante, cómo debes utilizarla para generar un buen proyecto, y es eso lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Que también os digo que todos los cambios hasta ahora estaban tardando un siglo. Estamos al inicio del cambio de esta era. Estamos pasando de una era industrial a una era del talento, de la sabiduría. Entonces, llevamos apenas 14 años en esto. Entonces, hasta el 2100 probablemente no veremos un cambio real. Ahora, afortunadamente, los cambios se están acortando, pero que tengamos paciencia de que estas cosas no se hacen de un día para otro. ¿Vale? ¿Una duda más? Yo quería comentar lo que decía esta señora. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, creo que es muy interesante. ¿De dónde procedes? Yo soy un profesor de magisterio, del CEU, compañero de Fernando, sí. He estado muchos años en colegio, etc. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía, hay un problema institucional. Las instituciones tienen que asumir otra forma de trabajar, pero también es verdad que vivimos, o los colegios, los centros educativos viven bajo una situación que no es cierta, me explico. Es decir, la legislación no exige que se trabaje como se está trabajando. Esta estructuración de contenidos, programas, esto se asume porque se asumen ciertos materiales didácticos, llámese libros de texto o cualquier otra herramienta, y con esa herramienta se nos da la programación. Pero esa no es la programación que la legislación exige. La legislación en realidad es mucho más abierta y más flexible. Si no, no podrían haber centros que trabajaran de otra manera, y los hay. Claro, claro. Entonces, al final es una cuestión institucional de que las instituciones digan, sí, vamos a intentarlo de otra manera. Porque la legislación, esto de la unidad didáctica de 2 semanas, examen, eso no lo dice la legislación. Eso es fácil para trabajar con libros. Y a las editoriales, pues esto les resulta fácil, ¿no? Y proponer esas herramientas. Existe una pregunta, ¿existe entonces, por ejemplo, al terminar el primer ciclo de educación primaria, por decir, ellos deben de tener ciertas competencias o deben de tener o deben manejar cierta información? Es que yo ahí es donde yo estoy totalmente de acuerdo y ojalá más planteles empiecen a cambiar. Y yo sí que soy por vocación y yo soy un poco, este es mi granito de arena y yo voy a seguir trabajando por ello. Pero yo me encuentro con esa piedra. Sí, pero a esos objetivos que tú dices, yo estoy convencido que se va a llegar mejor mediante metodologías como supongo que tú alternativas vas a proponer u otras que por ahí se llega mejor. Lo que pasa es que es otro tipo de trabajo y también los maestros no saben cómo moverse. O sea, que se puede quitar ese corset. Sí, se puede. Claro. Lo que él dice se puede. Y a mí me Quiero decir, yo para añadir lo que estabas diciendo, todos los cambios se producen mucho mejor cuando vienen desde arriba, ¿vale? Hablo de las instituciones académicas públicas. En este caso estamos aquí Consellería de Educación. Ahora bien, si esos cambios no se producen desde arriba, ¿qué estamos haciendo desde la base? Guerra de guerrillas, luchar para que los cambios vayan de abajo hacia arriba. Que es una, digamos, pierdes muchísima más energía, inviertes más energía porque estás trabajando contracorriente. Ojalá al final los cambios pudieran venir desde las instituciones públicas, pero los centros escolares sí que tienen capacidad para manejarse en un entorno como este y hacer cosas distintas. Yo creo que todo eso sería mucho más fácil si toda esa ley de la que, como decía, pero estamos demasiado pendientes de ella, fuera una ley de educación de más consenso. Es decir, lo que es absurdo es que en 30 años llevamos 7 leyes de educación que están desconcertando bastante a los docentes, ¿no? Porque no sabemos por dónde va a ir esto. La pregunta es, ¿y qué va a pasar ahora que va a venir? De verdad, como dice Carlos, que tenemos margen de maniobra, pero un poco nos desconcierne, ¿no? Entonces, desde el sector de educación sí que estamos todos pendientes de que haya una ley de consenso, que defina claramente qué persona quiere formar, por todas las fuerzas sociales, ¿no? Pero que sea, nos decidamos de una vez a ver por dónde va esto. Esto es un poco desconcertado. Por eso también nosotros luchamos. Sí, pero yo estoy diciendo de César, lo de César. Eso no quita que nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo. Claro. A la medida que nos diga. Muy bien. ¿Alguien más? Pues si queréis, vamos a tomar algo y continuamos.